Muy buenas tardes, en directo con algunos minutos de retraso, las 7 menos cuarto de la tarde comienza aquí este programa informativo especial en Gente Radio, en la emisora local líder del norte de Tenerife. Lo prometido es deuda. Hoy, lunes 13 de noviembre, tenemos al presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, en este programa especial que hemos comenzado hace apenas un minuto. Don Carlos Alonso, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lorenzo. Bueno, ya saben nuestros oyentes que el objetivo de este programa es muy claro, el muelle deportivo, turístico y comercial del Puerto de la Cruz, ese gran proyecto demandado históricamente en la ciudad turística y naturalmente por sus ciudadanos. De ese gran proyecto vamos a hablar, de ese gran proyecto vamos a preguntarle al presidente del Cabildo Insular de Tenerife aquí presente. No hace un año, ni dos, ni tres, ni una década, ni dos, ni tres. Algunos aseguran que hace siglos que el Puerto de la Cruz viene demandando ese muelle para la ciudad. Pues ha llegado la hora, es una pregunta que nos hacemos, ¿ha llegado la hora? Esta vez sí, no hay sitio ni más tiempo para promesas incumplidas, hay ficha financiera, hay presupuesto para ejecutar el proyecto del que tanto se habla o del que tanto se viene hablando para convertir en realidad ese sueño. Son tantas las preguntas que se hacen los portuenses, tantas las preguntas que se vienen haciendo desde hace tantos años, que a lo mejor esta tarde algunas de esas preguntas, entiendo yo, sí tienen respuesta. Para eso, como digo, contamos con la presencia del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso. Bien, lo más importante, este es un programa abierto, totalmente abierto. La emisora abre sus puertas y sus canales de información para que los oyentes de Gente Radio puedan participar. ¿Cómo? Sencillamente, marcando el 922 38 86 86, repetimos, 922 38 86 86, y el WhatsApp de la radio también, el 686 9531 62, 686 9531 62. También a través de las redes sociales, siempre protagonistas desde hace tiempo, a través del Facebook del propio presidente del Cabildo, el Facebook de un servidor, si ustedes lo quieren, en fin. Estamos conectados para que ustedes puedan ser verdaderos protagonistas de este programa. Lo que yo digo, no se callen, aprovechen la ocasión y pregunten. Presidente, ha llegado el día. Usted se comprometió, aceptó la invitación de Gente Radio, además de manera encantada, y el día ha llegado. ¿Es este un programa en el que usted quiere dar respuesta a esas preguntas que se hacen todavía muchos ciudadanos del Puerto de la Cruz? Porque hay ciudadanos que todavía tienen dudas, otros que tienen incluso algún malestar. ¿Cuál es el objetivo que usted se marca en este programa? Bueno, estaremos hasta las 7:30 sí, aproximadamente. Sobre todo generar confianza, ¿no? Yo creo que buena parte de la información, digamos, ya se ha dado, ¿no? En distintos medios, en el propio grupo del Muelle, en otros grupos de Facebook, en los medios de comunicación. Regularmente damos la información, pero es verdad que hay muchas dudas, cuestiones, preguntas que se repiten aunque la información la dé, y bueno, no es malo siempre el responder a todo aunque ya se haya respondido y generar confianza, porque yo creo que lo principal es que la gente crea en el esfuerzo que se está haciendo, que es mucho conjunto del primer lugar del Cabildo, que es el que lidera el proyecto, pero también desde luego del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias para sacar adelante el proyecto, ¿no? Y de la propia Dirección General de Costas, que ya desde hace unos meses está muy involucrada en el proyecto. Bueno, pues a partir de ahora, las preguntas. Yo comenzaré con una primera pregunta, preguntaré todo lo que estime que es importante, pero repetimos, los oyentes, ustedes, son los verdaderos protagonistas y tienen esos canales abiertos para preguntar. Mi primera pregunta, presidente, es la siguiente. ¿La ciudad del Puerto de la Cruz va a tener su muelle antes de 2019? O sea, vamos a ver palas, bueno, camiones. El muelle construido no va a estar. No, pero podemos decir que vamos a tener el inicio de ese muelle construyéndose antes de 2019. Mi objetivo es ese. Todavía quedan trámites que hacer que no dependen solo del Cabildo, sino dependen de otras administraciones, pero mi objetivo es conseguir esas obras antes del 19, antes de mayo del 19, no porque lo quiera presentar como un hito electoralista, sino porque yo tengo un compromiso político en este mandato durante 4 años y mi compromiso era sacar adelante el muelle, y por eso tengo que
cumplirlo, ¿no? He dicho que hay cosas que dependen del Cabildo y otras que no dependen de nosotros. Y ahora estamos en la fase de que, por un lado, se culmina la tramitación ambiental, que ya está empezada, se autorice por parte de Costas la concesión del dominio marítimo, que digamos son los dos hitos que más dependen de otras administraciones, el Gobierno de Canarias en la parte ambiental, Costas en la parte de adscripción del dominio, y a partir de ahí ya culminar la redacción del proyecto, con el proyecto de ejecución, porque ahora lo que tenemos es un proyecto básico, que es el que estamos tramitando ante las distintas administraciones, licitar las obras y empezarlas, ¿no? Que eso ya hay partida presupuestaria porque está contenido en el plan financiero del Cabildo para los próximos años. Está incorporado el proyecto en ese medio, en el marco estratégico de desarrollo de inversiones, y bueno, como digo, el objetivo es, como tú preguntas, que las obras empiecen antes de que termine el mandato. A través de las redes sociales, Aarón de Ara hace llegar la siguiente pregunta. ¿Podría decirnos el presidente qué pasa con la modificación del plan general, la nueva solicitud de la declaración de impacto, el traslado del Peñón y la adquisición de los terrenos? Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos tramitado la modificación del plan general a través de un plan de modernización que está ya formulado, empaquetado y remitido al Gobierno de Canarias para que lo tramite, que es el competente. Pero hemos encontrado la fórmula para avanzar en el proyecto del puerto sin necesidad de que se apruebe ese plan de modernización municipal, de forma que estamos priorizando el ámbito marítimo del muelle. Saben que el muelle tiene, digamos, dos grandes ámbitos: el ámbito terrestre, que está ocupado por el futuro parque marítimo, y el ámbito marítimo, que está ocupado por la obra de mar, la obra del muelle, ¿no?, con su zona de servicios. Esta última no requiere una modificación del planeamiento para sacar adelante, y por eso hemos separado ambos espacios, priorizando lo que creo que también es más importante, que va a tardar más en su ejecución de obra, porque es una obra compleja de entre 5 y 7 años de ejecución, y por tanto todo el terreno que estamos ganando ahora en la ejecución de la obra en la parte marítima es conveniente, ¿no? Las siguientes preguntas, Lorenzo, con lo cual no depende, licitar las obras no dependen de modificar el plan. La nueva solicitud de la declaración de impacto, el traslado del Peñón. La solicitud de impacto, estamos ya terminando de conciliar con la Consejería de Medio Ambiente los contenidos del documento, que ya están entregados. Básicamente ya hay acuerdo en casi todo, y esperamos que el Gobierno, que es el órgano sustantivo, el que tramita esa modificación, presente el documento final al Gobierno para sacar la información pública con el proyecto básico, y de esa manera cumplir ya esa última fase que permitiría, espero, si todo va bien, que en los próximos meses tengamos la declaración de impacto ambiental. Mi objetivo sería tenerla antes de que terminara el año, la DIA con la información pública. Hay que ver si estamos todavía en ese plazo, ¿no? Pero ya, digamos, la parte ambiental está bastante conciliada con el Gobierno. De acuerdo, no queda nada por... El Peñón, el traslado del campo de el traslado fútbol. Del campo de fútbol. Eso es un tema que en el puerto sí, es importante. Preocupa y mucho. Vamos a ver, para que nosotros podamos licitar las obras tenemos que disponer de todo el suelo, incluyendo el campo de fútbol. Por tanto, el ayuntamiento nos tiene que ceder ese suelo, nos tiene que dar disponible ese suelo. Y físicamente el traslado del campo de fútbol tiene que estar cuando ya la pala entre en la obra, porque es así, ¿no? Entonces, es el ayuntamiento el que tiene que darnos la disponibilidad antes de que nosotros licitemos la obra, y trasladar el campo de fútbol con el nuevo espacio antes de que entren las palas. No queda, por lo tanto, ninguna pregunta sin responder de las que ha hecho Aarón de Ara. ¿Podría decirnos qué pasa con la modificación del plan general? No es necesaria para la licitación de la obra marítima. La nueva solicitud de la declaración de impacto. Está casi culminada el acuerdo con la Consejería. El traslado del Peñón. Depende del ayuntamiento en, digamos, dos fases: disponibilidad del suelo cuando licitemos la obra y traslado físico del campo de fútbol cuando entren las palas. Y la adquisición de los terrenos.
no tenemos terreno que adquirir, es todo dominio marítimo. De acuerdo. Otro oyente a través de las redes sociales, Oliver Hernández, además, hace una reflexión y pregunta: me gustaría saber cuándo se producirá el traslado del campo de fútbol del Peñón, que ha quedado ya respondido, para el cual aún no hay proyecto de ejecución. Así como cuándo se construirá. Puedo decir que es algo que depende del ayuntamiento, ¿no? Insiste el presidente en que esto depende exclusivamente del ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Así como cuándo se construirán los aparcamientos que sustituirán a los de la explanada del muelle. Bueno, las obras contemplan que durante buena parte de las mismas, una parte de la explanada se pueda seguir utilizando como aparcamiento, menos de lo que hay ahora, porque hay una zona que se utilizará como zona de acopio de materiales y de obra, y hay otra parte que se podrá seguir utilizando durante parte de las obras, ¿no? Como aparcamiento. Pero es verdad que el Puerto de la Cruz necesita un mayor número de aparcamientos, ¿no? Cierto. Y ahí, dirigido por el consorcio, se están llevando a cabo una serie de actuaciones de aumento del número de parking en el puerto, ¿no? Básicamente en la zona de la antigua estación de guaguas, es la zona más importante. En la zona también de la estación de la Estrella también ahí hay parking previsto, y alguna actuación más adicional, ¿no? De acuerdo. Sigue Oliver. ¿Cuál es el nuevo horizonte de la hoja de ruta? Que está claro que porque está claro que no se cumplirán los plazos, presidente. Bueno, en la hoja de ruta lo que decía es que antes de que terminara este año se licitaban las obras, y efectivamente no se va a cumplir. Tenemos un retraso entre 6 y 9 meses. 6 o 9 meses el retraso. Entre 6 y 9 meses, vamos a final de este año, es diciembre de este año, no se va a licitar este año, y tenemos un retraso, como digo, de entre 6 y 9 meses, porque mi objetivo es que las obras se liciten después del verano. Del año que viene, sí, por supuesto. Y Oliver, ya por último, ¿cuáles son los trámites que restan para que comience la obra y cuándo realmente comenzarán los movimientos de tierra? Claro, bueno, es la gran pregunta, ¿no? Al principio del programa. Explicado antes, repito, ahora tenemos que culminar la declaración de impacto ambiental, que, como digo, hay casi un acuerdo total con los contenidos con la consejería, de manera que en breve sacaremos información pública del documento ambiental y el proyecto básico. Una vez que culmine ese periodo de información pública, se remite la solicitud a Costa, lo hace el gobierno, solicitando el dominio marítimo terrestre. Costa, con los informes que ya han sido evacuados, emite informe la demarcación que remite a Madrid, que es la que la autoriza la concesión con las condiciones, y a partir de ahí el Cabildo y Gobierno de Canarias nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, estamos ya trabajando para ver la forma jurídica por la cual se hace efectiva lo que estableció la ley que se modificó, que por eso se produjo también el retraso. Se modificó la ley de puertos para que fuera el Cabildo el que ejecutara el proyecto, ¿no? Pero eso hay que terminar de llevarlo a un acto derivado, un reglamento, un acto jurídico que haga que el Cabildo sea el competente para iniciar las obras. Después se licitarán los trabajos con proceso de licitación normal a través de concurso público, y ya ese, digamos, sería el punto final a partir del cual pues ya empezaría, una vez que se adjudica la obra, las mismas, ¿no? Yo quiero hablar también y preguntarle al presidente sobre la funcionalidad del puerto, o del muelle deportivo, turístico y comercial del Puerto de la Cruz. Hace escasamente 2 semanas, en una entrevista que mantuvimos con el presidente de Asotel, Jorge Marichal, el presidente manifestó, Jorge Marichal, que no insistan los políticos en vender algo que no es real. O sea, que el muelle deportivo, turístico y comercial del Puerto de la Cruz no va a contemplar cruceros. No va a contemplar cruceros, y que él no estima que eso sea necesario, que el muelle será importante, será positivo para la ciudad del Puerto de la Cruz, pero que él no ve en absoluto la necesidad de que el muelle del Puerto de la Cruz contemple esa opción, esa funcionalidad. A mí me consta que el alcalde del Puerto de la Cruz se mantiene firme en esa postura, sí a los cruceros en el muelle del Puerto de la Cruz, y por lo tanto seguirá apostando por esa realidad. Cruceros sí, cruceros no, presidente. El muelle puede albergar buques de hasta 80 metros. Y esa es la respuesta técnica. Buques hasta 80 metros de eslora.
Entonces, todo lo que esté dentro de esa capacidad, el muelle lo puede albergar, tanto por las condiciones de la bocana como de atraque. Buques de 80 metros de eslora, máximo. Máximo, esa es la Pues se ha hablado mucho de cruceros a lo largo de estos años. Dentro, ahí puedes entrar barcos turísticos, barcos que pueden hacer travesías entre islas, digamos de tránsito, de tráfico de pasajeros, ¿no? Pequeños catamaranes o pequeños buques, digamos que hoy mismo, vamos, en estos... ya circulan entre las islas y pequeños cruceros turísticos con camarote, normalmente son formulados bajo el concepto de viaje de lujo, que pueden puede albergar el dique, ¿no? Pero eso es lo que está definido técnicamente, y además es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Buques de hasta 80 metros de eslora, que ahí eso es una definición física, ¿no? De tamaño del buque, y ahí hay buques que pueden entrar en esa configuración. Desde luego no puede albergar cruceros como vamos, de gran eslora. Eso no es viable en la configuración actual. Nosotros planteamos que este muelle pudiera ser ampliable, aumentando, digamos, generando un nuevo dique que partiendo del actual espolón, pues aumentara la lámina albergada, y eso sería un elemento de ampliación posterior, ¿no? Posterior, o sea, la ejecución total del muelle, ¿no? La ampliación de la que usted está hablando. Sí, el puerto tal como además se ha presentado, yo no estoy diciendo nada distinto de lo que se ha dicho desde que se presentó el proyecto y que fue aceptado por la hoja de ruta. O sea, no se ha cambiado ninguna configuración, salvo algunas cuestiones técnicas para reducir la agitación interna como consecuencia de la redacción del proyecto, que ha cambiado alguna de las condiciones digamos, del dique interior, ¿no? De la zona interior del dique, pero las condiciones técnicas son las mismas desde el punto de vista del tamaño de buques que puede albergar, y como digo, ahora y cuando se presentó son buques de hasta 80 metros de eslora. Siempre se ha dicho eso desde la presentación del proyecto, buques de máximo de 80 metros de eslora. Pues se ha consolidado en el puerto de la Cruz la opinión generalizada ya de que cruceros sí, con cruceros no queremos muelles. Dentro de ese tamaño, de esa dimensión, pues hay pequeños cruceros de lujo, como te decía antes. Sí, ¿no? Correcto. Que es por la línea por la que creo he ido al alcalde, ¿no? Pero yo lo que siempre he dicho son ese tipo de buques, y incluso por ejemplo, es posible que haya una línea marítima con un buque que pueda trasegar las aguas hacia La Palma, sí, eso también es posible, pero para que eso sea viable tiene que haber una compañía marítima que haga viable esa... ¿Un Queen Elizabeth II? No. No, pero eso nunca se ha planteado. Bien. Aarón también quiere aclarar una cuestión que no quiere dejar pasar desapercibida, porque preguntó antes y agradece además la respuesta del presidente. A la adquisición de terrenos, me refería a las expropiaciones que serán necesarias. ¿Qué problema hay para que el ayuntamiento ceda ya el peñón? Si usted sabe algo. No, vamos a ver, yo entiendo que las expropiaciones puede haber en la línea del parque marítimo, en la zona del límite con la Ranilla, ¿no? Exacto. Pero esas ahora no están afectadas porque, como decía antes, nosotros estamos priorizando el desarrollo de la parte marítima, que no tiene afección a suelo privado, ¿no? Y la parte del parque marítimo, cuando se apruebe el plan de modernización, ahí ya estará el planeamiento en vigor que permite la parte del parque marítimo, y entonces ahí sí habrá que hacer expedientes de expropiación de esas zonas, de algunos trozos que haya que expropiar, ¿no? Y el caso del Peñón, vuelvo a decir, no irá por expropiación, es suelo público, hasta lo que yo sé, del ayuntamiento, que cede en favor del cabildo. Lo que sorprende es que se ejecute un proyecto de tal calibre y no se haya contemplado, no sé si por parte del ayuntamiento, por parte del cabildo, esa necesidad que hay de terminar con el campo El Peñón, o sea, y que los equipos que allí juegan tendrán que buscar terreno. El plan de modernización, tal como está tramitado, incluye la zona de San Felipe. La ciudad deportiva, la famosa ciudad deportiva. Que es donde se debe de albergar el nuevo campo de fútbol.
Pero vuelvo a repetir que es algo que, o sea, esto está previsto en el planeamiento, está incluido, porque realmente el plan de modernización lo que ha hecho es organizar el conjunto de la franja costera entre el Muelle Viejo y San Felipe, ¿no? Ahí está toda la línea marítima del puerto está ordenada a través del plan de modernización, incluyendo la ampliación de la futura piscina también. O sea, todas esas unidades están incluidas, la ampliación de la playa de Playa Jardín, todo eso está incluido, ¿no? Está previsto, ¿no? Ante tu pregunta, ¿cómo es posible? No, está previsto. Está previsto. Pero es el ayuntamiento el que tiene que ejecutar esa actuación. Por lo tanto, cuando se descarta lo de los grandes cruceros, eso no significa que el futuro muelle turístico, deportivo y comercial del Puerto de la Cruz no pierda su actividad turística y comercial. La puede tener y de hecho la tendrá. Tiene una zona pesquera que alberga en la entrada de la Bocana pues la actividad pesquera tradicional, tiene una zona también de marina seca para la actividad de digamos de reparación, ¿no? de buques, tiene una gran dársena deportiva que ya ahora tiene una configuración inicialmente prevista, pero que bueno, eso normalmente puede cambiar en función del explotador, que alberga pues todo tipo de buques deportivos, yates de porte medio, pequeñas embarcaciones, etcétera. Tiene una zona de pequeñas excursiones turísticas con un dique propio para ellas, y tiene un dique, que es el dique, digamos, la zona interior del dique exterior, que podría albergar grandes buques de hasta 80 metros. Hasta 80 metros. Es un barco bastante grande. Permitiría, por ejemplo, acomodar en el muelle uno de los problemas que tiene el norte, que es la disponibilidad del barco de salvamento marítimo, que por hoy no puede acogerse en el muelle de Garachico, y que cuando sucede algún problema pues tiene que venir de Santa Cruz, ¿no? Aquí se podría albergar. Otro oyente a través de las redes sociales: ¿por qué en Fonsalía sí se contempla la presencia de cruceros de gran eslora y en el Puerto de la Cruz no? Porque las condiciones marítimas son completamente distintas. Todo depende de las condiciones marítimas, exclusivamente. No hay una voluntad política de excluir al muelle del Puerto de la Cruz de cruceros, sino son las condiciones marítimas, ¿no? Este muelle se ha estudiado muchísimo. En parte el retraso viene porque el muelle ha sufrido distintas configuraciones. Recuerden que inicialmente incluso la Bocana estaba orientada hacia el oeste, hace años, en el primer proyecto que se presentó. Eso se modificó, se cambió, se ha colocado la Bocana en distintos puntos, porque la configuración de la costa del puerto, justo enfrente donde está el muelle, pues hay muchas bajas, y por otro lado la profundidad que alcanza el mar en esta zona es muy importante, ya nada más salir pocos metros, quitando las bajas, pocos metros de la costa, ¿no? Aquí hay un mar dominante, que es el que viene de la ola de La Palma, que es la que hay que proteger, por eso el dique está orientado correctamente con la Bocana hacia el este, no es posible salir más digamos, el dique no se puede proyectar mucho más sin un coste que sería inviable. Estaríamos hablando de casi 1.000 millones de euros, probablemente, en un dique, digamos, muy excéntrico, ¿no? Muy salido. Se ha estudiado muchísimo la Bocana para ampliarla lo más posible, y al final realmente el resultado es que la Bocana, el canal de entrada, es muy similar al del dique viejo, ¿no? Está en la misma zona prácticamente, ¿no? Es el punto donde se ha colocado. Pero yo tengo que decir una cosa: este dique, este puerto, este proyecto tiene más funcionalidad que el de Teno. El de Teno no podía albergar cruceros tampoco, ni siquiera buques de 80 metros, porque la Bocana era bastante menor, era casi la mitad. Aquí tenemos una Bocana de 90 metros, la nuestra, y la de Teno era cerca de 50, 45 metros, ¿no? El caso de Fonsalía es un caso distinto, porque las condiciones marítimas son mucho más benignas.
eso permite hacer una configuración del puerto con un dique largo que permite albergar no solo cruceros, sino el transporte de pasajeros fundamentalmente con La Gomera también, ¿no? Tiene otra pregunta, Oliver. De todas maneras, vamos a ver, el puerto que se define es el que pensamos también que es viable técnica y económicamente, y es que él necesita, en nuestra opinión, el puerto de la Cruz, ¿no? Se podrá discutir el tema de cruceros, yo lo he oído muchísimo, desde luego, pero creemos que este es el puerto que necesita el puerto de la Cruz. Este es el puerto que necesita el puerto de la Cruz. Es una frase. Porque el puerto alternativo, ¿sabes cuál es? Que no hay puerto. Porque no hay puerto alternativo a esto. Otro puerto distinto a esto no existe. Porque es inviable. Ha dado usted el titular, ha respondido usted y sigue respondiendo a las preguntas, pero ha sido ahora aquí muy contundente. Este es el puerto que necesita el puerto y no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Pues de hecho es el que todas las fuerzas políticas del Cabildo y del Ayuntamiento, gobiernen o no gobiernen, han validado. Y eso también tiene un aval importantísimo. Al final las fuerzas políticas representan el interés de la isla y el interés del ayuntamiento, del municipio. Y todas, estando en el gobierno o en la oposición, han validado este proyecto. Entonces, ponerse ahora otra vez a discutir si tenemos que hacer cambios o tal, es volver otra vez a ¿qué? A no tener puerto. A empezar de cero. No, a dejar pasar otra vez como ha pasado muchas ocasiones. Vale, de acuerdo. Entonces, por eso digo que no hay alternativa. La alternativa es empezar a hacer otra, o sea, dejar eso. O se coge este tren o no se coge. O no se coge, ¿no? De acuerdo. Oliver... y no es el proyecto que defiende Carlos Alonso, el proyecto que defiende todas las fuerzas políticas del Cabildo y todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. Bien. Oliver, que es el que ha hecho esta pregunta en referencia al muelle de Fonsalía, ¿por qué se contemplan cruceros allí de gran eslora? Y ha dado respuesta el presidente. También hace esta pregunta: ¿será rentable sin un tránsito constante de visitantes que consuman en el parque marítimo? Yo creo que hace referencia al muelle. El puerto no es rentable. El Cabildo de Tenerife tiene que invertir el coste... 160, 190. Bueno, el coste final todavía no está definido porque estamos en el proyecto básico, todavía faltan 2 o 3 meses. ¿Qué significa más. Proyecto básico, presidente? Proyecto básico es el documento técnico que tiene unas características de contenidos, que es el que se utiliza para tramitar la evaluación ambiental y la adscripción a costas, ¿vale? De todas formas, este puerto está ya muy estudiado, de manera que los elementos principales de ese proyecto básico ya lo hacen como un proyecto casi de ejecución, de forma que una vez que el medio ambiente que ya está haya visto los impactos y costas, ya haya analizado, que también lo ha hecho de manera, digamos, en las conversaciones de trabajo que ha habido, reuniones de trabajo también lo ha hecho, nosotros podemos terminar apenas 2-3 meses el proyecto de ejecución, ¿no? Que el que vamos a licitar, encarpetar y licitar cuando tengamos todas las autorizaciones, ¿no? Y ahí vendrá definido el coste, que está aproximadamente situado en cerca de 130 millones de euros, ¿no? Entonces, ese puerto, si no lo paga el Cabildo al 100%, tampoco es viable, no es rentable. La explotación sí permitirá, con los atraques, si se venden, por ejemplo, si el explotador elige la opción de vender todos los atraques, pues puede vender o alquilar o una combinación de los dos, pues sí, puede obtener unos ingresos que nosotros hemos evaluado en torno a 10 millones de euros aproximadamente, ¿no? El coste de operación es lo comido con los servidos respecto a los otros ingresos que va a tener. Con lo cual, si aquí no hay una inversión pública de 120 millones de euros, este proyecto no sale, no es viable. No hay un inversor privado que vaya a poner aquí 130 millones de euros esperando que va a tener una rentabilidad, por mucho que haya actividad de ocio y comercial en el parque marítimo, que tiene un coste adicional. La inversión prevista en el parque marítimo entre aparcamiento, zona comercial y ocio, pues oscilan aproximadamente en 40 millones de euros aproximadamente. Eso todavía está, esa cifra, cójamela con cautela, pero más o menos esa es lo que se ha estimado, ¿no? Y eso sí es rentable, pues estamos hablando de que puede tener una rentabilidad del 10%, pero de esa actividad realmente la del muelle es un coste hundido, como decimos los economistas, es decir, eso tiene que la administración pública pagarla, ¿no?
una pregunta de un servidor, por lo tanto no será una pregunta demasiado interesante, porque son los oyentes los que están dando en la diana. ¿Para cuándo una próxima reunión de seguimiento de este proyecto? ¿En el ayuntamiento o donde toco, en el consorcio? ¿Para cuándo una próxima reunión entre las fuerzas políticas o entre el Cabildo y el alcalde? Las reuniones con urbanismo son prácticamente constantes, ¿no? Para terminar de definir alguna pauta, pero ya son menores porque básicamente el cuerpo el esfuerzo de trabajo se está orientando hacia el Gobierno de Canarias, tanto la Consejería de Medio Ambiente como la Consejería de Obras Públicas, ¿no? Y estamos teniendo varias reuniones de trabajo. Este viernes hay otra, una reunión que incluso ha convocado el presidente del Gobierno de Canarias porque quiere conocer el estado de tramitación del proyecto y terminar de impulsarlo dentro de pocos días. Es decir, las reuniones están teniendo lugar ahora entre Cabildo y Gobierno para terminar de amarrar en esta fase, que es la que toca, de la tramitación ambiental y el inicio de la tramitación con el Estado, ¿no? Yo espero que concluido esa fase, es decir, en unas semanas, tengamos nuevamente una reunión con las fuerzas políticas, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, para informarle del Estado. Pero cuando tengamos ya esas reuniones, o sea, cuando ya hayamos pasado la fase de terminar de cerrar con la comunidad autónoma estos aspectos que he dicho antes. A través del WhatsApp, Francisco Acevedo, Paco Acevedo, pues no le ha gustado la respuesta, no le ha gustado para nada la respuesta de los cruceros. Considera Francisco Acevedo, un ciudadano del puerto de la Cruz, que eso será prácticamente condenar al puerto. El hecho, la manifestación que ha dado usted, porque dice que se trata de una tomadura de pelo, embarcaciones de hasta 80 metros de eslora. Vamos a ver, yo no le tomo el pelo a nadie, y quiero ser muy claro con esto. Yo digo la verdad siempre, la he dicho siempre en este asunto. Hay acuerdo, vuelvo a decir, sobre este proyecto de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento y del Cabildo. Y el proyecto es lo que es, no lo que queramos inventar sobre él. Entonces, esa es la realidad, y yo no le tomo el pelo a nadie. Digo lo que es la verdad, porque yo no sé mentir, y menos cuando estoy hablando de un tema público, que se puede ver en cualquier lado. No hace falta que me vean a mí, sino buscan en internet, vean los planos que hay, los acuerdos, la hoja de ruta, todo. Esto es todo así. Yo no podría mentir, yo no puedo decir que aquí caben grandes buques, me refiero a grandes cruceros. No podría decirlo porque es mentira. Pero no es mentira hoy, sino es que es mentira desde que se aprobó la hoja de ruta, desde que empezamos a trabajar esto. Es así. Yo no he engañado a nadie. Si hay alguien que se siente engañado, pues que pregunte pero yo no he engañado a nadie. Más preguntas. Yanira Pérez, que preguntó al principio sobre la piscina, por favor. Le pregunté antes, pero no sé si será solo para el tema del muelle. Gracias. Bueno, en la piscina, como saben, Costas haya otorgado al ayuntamiento, después del trabajo que hicimos desde el Cabildo, la concesión que el ayuntamiento tiene que aceptar. Todavía no ha recibido formalmente, digamos, se ha anticipado por correo electrónico, pero digamos el papel formalmente no ha llegado. Una vez que llegue, el ayuntamiento tiene que aceptar la concesión, poner a disposición una parcela pequeña que es propiedad del ayuntamiento para completar esa concesión, porque es una parcela muy pequeña, no sé si son en torno a 400 metros cuadrados, que va a ocupar el proyecto de piscina. Nosotros ya estamos haciendo los sondeos necesarios en el proyecto, de forma que esté terminado a final del mes de enero, el proyecto de construcción, de ejecución de la piscina. Para esa fecha yo espero también tener el convenio con el ayuntamiento. Ellos ya han aceptado la concesión y de alguna manera esa concesión se la ceden al Cabildo para que construya la piscina. Entonces yo espero tener proyecto y convenio a final del mes de enero, y a partir de ahí ya iniciar el trámite de la licitación de la obra. Oliver, que está muy activo, Oliver Hernández, ¿cuándo se estima que se presente el proyecto modificado ante los medios?
Pues cuando terminemos de cerrar el asunto con el Gobierno de Canarias, tanto la parte ambiental como la parte de obras públicas. ¿Y cómo va ese tema con Pues el yo Gobierno de espero Canarias? que en 15, 20 días podemos ya, incluso espero que ya se pueda iniciar la información pública. Ujú. La información pública formal. Formal, ante los medios de Pero de todas comunicación. formas, tampoco vamos a dar grandes sorpresas. El proyecto es más básicamente el que se conoce. No hay grandes cambios. O sea, básicamente algunas cuestiones técnicas, por Cuando ejemplo. llegue ese día, prácticamente será lo mismo que está diciendo don Carlos Alonso ahora aquí. Sí, no, pero incluso del que ya es conocido. Mira, que el ya único cambio real, más importante que la gente del puerto va a ver, es que la marina seca, que estaba al lado de la dársena pesquera, en la bocana, casi en la bocana del muelle, pasa al fondo del muelle. Ese, digamos, es el cambio más relevante que se va a apreciar. Después, obviamente, hay algún ajuste técnico para, como decía antes, reducir la agitación. Hay algunos diques. ¿Caben alegaciones todavía? En la información pública, sí, claro. Ajá. Sí, sí. En la información pública caben alegaciones todavía. Pues para eso se hace. Vale, entonces, teniendo en cuenta que todavía caben alegaciones, ¿hay tiempo todavía de verdad para adjudicar antes de mayo de 2019? Sí, pero vamos a ver, esto no es una alegación, un procedimiento de alegación, un plan general, que es más complejo. Esto es la información pública de un proyecto que, por muy importante y complicado que sea, es muy limitada y además muy técnica. No es cuestiones relativas a planeamiento que se pueden la información pública son 30 días. Nosotros estamos peleando para que se pueda producir en diciembre esa información pública, ¿no? Que es lo que te decía con el Gobierno de Canarias, las reuniones que estamos teniendo. Otro oyente... Yo no he dicho mayo, de todas maneras, ¿eh? No, he dicho yo. Sí, por eso. Pero he hecho una pregunta. No, o sea, no para mayo, vamos a ver. Yo hay estoy tiempo haciendo de adjudicar antes de mayo de 2019. No. Sí, incluso yo espero que las palas puedan estar. Mi objetivo es ese, ¿no? Correcto. Ricardo Oliva... Pensé que era mayo de 2018. No. En mayo de 2019. Repito, mi objetivo, es lo que yo estoy persiguiendo, a veces te retrasa o no te retrasa, es que después de primavera del año próximo, del 2018, se liciten las obras. Y teniendo, como dije antes, un retraso entre 6 y 9 meses respecto a la hoja de ruta que planteamos hace un tiempo, ¿no? Entonces, eso dará tiempo, pues, para iniciar la obra, espero, antes de final del mandato del 2019. Estupendo. Ricardo Oliva, otro ciudadano del puerto de la Cruz, ¿ha pensado el señor presidente que la zona comercial que está proyectada va a matar a la actual zona comercial vecina, o sea, a la zona comercial abierta del puerto de la Cruz? Bueno, eso ¿Que puede hacer daño? Eso se ha estudiado mucho, ¿no? De forma que la oferta comercial que exista sea complementaria, no sea más de lo mismo, de forma que genere nuevos clientes y que el proyecto incluya una especie de corredores o de, digamos, que la configuración arquitectónica del proyecto transite o, digamos, se mezcle, ¿no?, con la zona de la Ranilla. Bien. Y con otra zona comercial, que es el Paseo Marítimo de San Telmo, ¿no? De forma con la calle de La Hoya, la zona de la Plaza del Charco, de forma que al final no parezca un centro comercial aislado, sino que se integre en el conjunto de la zona comercial, con oferta complementaria que haga aumentar el número de clientes en el conjunto, ¿no? Y de todas formas, yo también lo que creo, y lo he dicho siempre, no me voy a callar, es que el puerto también necesita una revolución en su comercio, y que ya se está notando una mejora también en la actividad comercial. Lo dice usted ahora y lo ha dicho esta mañana la concejal de comercio Antonia Domínguez, o sea, aquí en esta misma radio. Se está notando una activación muy importante de la restauración, con nuevos locales, una actividad de restauración más potente, de más calidad. También en la parte comercial tiene que haber, lo que no hay derecho es que todos los tinerfeños y cuando digo todos los tinerfeños nos hayamos gastado más de 2 millones de euros en la mejora de San Telmo, después de todas las críticas y todo, que todos los tinerfeños nos hayamos gastado eso y unos cuantos comerciantes sigan con la misma calidad de porquería que tienen en muchas de esas zonas. Eso no hay derecho. Entonces también hay que pedirle a la gente que vive en el puerto que tire para adelante, porque si vienen turistas no es solo porque se hace el muelle o porque se hacen obras, sino porque aumentamos la calidad, mejoramos la oferta.
Y eso es lo que el sector comercial también tiene que entender. Directo y contundente en cuanto a la exigencia para el sector comercial del Puerto de la Cruz, que yo creo sinceramente que una gran parte del sector comercial del Puerto de la Cruz sí se ha puesto las pilas y está por la labor. Yo he dicho que se están viendo cambios, pero no vale decir que no me venga nadie a competir conmigo, porque eso va a ser la muerte del sector comercial. No, usted tiene, porque es que al final la gente no va a venir, si tú no te pones las pilas, no es que no va a venir ni a tu comercio ni al que está al lado, no es que no van a venir, porque hay oferta comercial en toda la isla y en todo el mundo. Y la gente ahora compra por internet. Es que no hace falta generar una actividad comercial aquí, sino es que si tú no te pones las pilas, seguro que vas a morir, ¿no? Le quiero preguntar por algo que en el Puerto de la Cruz entiendo yo, ya que soy un profesional de los medios, pero también soy un vecino del Puerto de la Cruz, ¿no? Entiendo que es primordial la buena sintonía entre presidente del Cabildo y alcalde del Puerto de la Cruz. Si hay una comunicación fluida, directa, constante, un teléfono rojo, por así decirlo, entre Carlos Alonso y alcalde del Puerto de la Cruz para esta cuestión tan importante para el Puerto de la Cruz como es el muelle turístico y pesquero y comercial de la ciudad. Vamos a ver, sí, lo que sí es verdad que tengo que decir que a mí me sorprendió mucho las declaraciones que hizo López en esta radio. Creo que fue antes de verano, sí, poniendo en duda o dejando, digamos, tirando la toalla respecto a que este proyecto pudiera salir adelante, ¿no? O sea, me sorprendieron mucho. Negativamente. Hombre, claro, porque se ha trabajado muchísimo para sacar adelante esto, y también tengo que decir que el que está más al detalle de todo esto, no solo en este proyecto, sino en el resto de cuestiones que tienen que ver con la piscina, por ejemplo, con las obras que hacemos en el Puerto de la Cruz, es el concejal de urbanismo. Es, digamos, la persona que más está picando piedra, entre comillas, a pie de calle, con este y otros proyectos. Que ahora está de baja. Sí, por razones de salud. Por razones de salud. Pero la sintonía, aquello no marcó un antes y un después, entiendo yo. No, yo tengo una excelente relación. Hemos tenido varias reuniones después, en el marco del consorcio. También proyectos, bueno, el otro día presentamos la mejora del asfalto de la entrada, perdón, no el asfalto, sino la mejora de Martianes con una actuación importante que vamos a hacer, y él estuvo presente. Vamos, tengo que decir, hacemos las cosas con total sintonía y en absoluta coordinación. ¿El presidente del Cabildo se ha encontrado alguna vez solo ante un nivel de exigencia demasiado alto por parte de la sociedad portuense? ¿Se ha sentido alguna vez incomprendido? ¿Se ha sentido alguna vez...? Yo creo que es parte del trabajo que tiene que hacer uno, ¿no? Y yo entiendo pero no solo en el Puerto de la Cruz, hay que pensar que esta isla, igual que el resto del archipiélago y el conjunto del Estado, ha pasado una crisis durísima en donde no es verdad que no ha habido inversión en el puerto, pero es que no ha habido inversión en muchos sitios, en el resto de la isla, en Canarias, en España, porque hemos estado prácticamente 10 años sin ver nada, y eso ha creado también un nivel también de desesperación, porque no solo tienes el problema de que no hay obra, sino que tienes el problema que te afecta directamente porque no tienes empleo muchas veces, ¿no? Y estás en paro. O sea, ha habido una importante depresión, ¿no? Y es difícil sacar a la gente de ese pesimismo, ¿no? Y bueno, y es normal que ante retrasos que a lo mejor en otras condiciones se considerarían normales, o que bueno, mucha gente tiene mucha ansiedad porque las cosas salgan ya, y a veces las cosas no pueden salir ya porque hay trámites. Y entonces, bueno, pues yo entiendo que haya desesperación, pero bueno, mi trabajo es con el resto del equipo, que está volcado en el Puerto de la Cruz, tanto el área de carreteras como el área de proyectos, el área de turismo, en general el área de planeamiento también, trabajando porque pensamos, sinceramente, no es un tema además que lo diga porque quede bien. Yo mira, si quiero quedar bien, hubiera dicho que sí, que los cruceros van muy bien, que el comercio está fantástico. Yo no quiero quedar bien, yo quiero decir las cosas como son. Y lo que también es verdad, pero absoluta, es el nivel de compromiso que hay en el Cabildo con el Puerto de la Cruz, no solo del presidente, sino del conjunto del equipo, es muy, muy alto. Porque pensamos que el Puerto de la Cruz es la llave para que el norte de la isla prospere.
porque es la principal empresa, en sentido figurado, ¿cómo se llama? Entre comillas, del norte. Si funciona bien el puerto, crea empleo, actividad económica, y eso es lo que hace que el norte sea viable, con crecimiento, con empleo. Y por eso es el compromiso que tenemos con el Puerto de la Cruz. Aprovechando que está el presidente del Cabildo, a través de las redes sociales, un oyente, ¿continúa desierto el concurso del Hotel Taoro, presidente? Si cabe responder a esta pregunta. No está desierto, es que no concluyó el plazo de presentación de ofertas. Muy bien. Dice, se prolongó el mismo para principios del mes de enero. Ah, correcto. Se refiere a eso, ¿no? Si hubiese habido ofertas serias, entiende el oyente, si hubiese habido ofertas serias, el concurso habría cerrado en septiembre y no se hubiese ampliado hasta enero. No, vamos a ver, los licitadores, los posibles licitadores que tenían interés, nos plantearon que el proyecto para su rehabilitación necesitaba, y para tener un nivel alto de calidad, necesitaba más inversión de la que nosotros habíamos planteado inicialmente en el proyecto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que para hacerlo más viable hemos tenido que ampliar el plazo de la concesión. Inicialmente estaba previsto en 40 años y se ampliaba a 60, porque además eso permite generar otra ventaja importante, y es que el Cabildo cobra un canon, pero lo puede compensar. Por cada euro de inversión, pues te compensa una parte de esa inversión, ¿no? Y de esa manera, ampliando el plazo, estamos haciendo más viable, porque tiene más plazo para retorno de la inversión, y al mismo tiempo el Cabildo puede compensar un mayor canon, ¿no? Y entonces esa es la fórmula que hemos elegido para ayudar a que las propuestas que se hagan sean de más calidad, más potentes, ¿no? Que aspiran a tener un proyecto mejor. Francisco Acevedo, al que usted le respondió que usted no toma el pelo a nadie, ¿no? Ahora ya es una pregunta que tiene que ver con una obra que afecta al norte de Tenerife, pero aprovechando que ya que que estamos hablando del muelle, presidente, ¿qué pasa con los atascos de la TF5? Bueno, ha sido una de las peleas que yo he tenido también estos años, ¿no? Y ahí lo que hemos definido y acordado también entre todos, hay un acuerdo del plenario del Cabildo del año pasado y un conjunto de medidas que nosotros hemos ido trabajando, de actuar en distintos niveles, a corto y a medio plazo, ¿no? Con soluciones que afectan a obras, algunas de las cuales se están ejecutando, o soluciones que afectan al transporte público, y soluciones que tienen que ver con los cambios del patrón de movilidad, ¿no? No es posible resolver el problema de las colas con una sola medida mágica, tienes que articular un conjunto de acciones para hacer que las colas se eliminen, ¿no? Llevamos 30 años con las colas. Sí, y yo llevo 4 años de presidente del Cabildo y llevo 3 peleando para que salga adelante. Bien. Entonces, como más duele, directamente se tiene que responder. Y además, no siendo la mayor parte de esas acciones competencia del Cabildo, las obras en la carretera de la autopista no son del Cabildo, son obras del gobierno, que se ha retrasado, que no las ha hecho. Bueno, pues yo del gobierno regional. Sí, del gobierno de Canarias. ¿Se refiere usted? Con fondos del Estado. Si el Estado te corta el grifo, el gobierno de Canarias no puede hacer obras. Tampoco se le puede pedir al gobierno de Canarias que haga obras si no tiene recursos, porque el Estado, aparte de por la crisis, pues el Estado quitó el convenio de carreteras prácticamente, ¿no? Lo bajó de 200 y pico millones al año a 50. Entonces, todo eso se está recuperando, y aparte nosotros desde hace, como digo, años estamos no solo haciendo un diagnóstico de la solución, sino poniendo en marcha medidas. Hemos reducido la tarifa de transporte público a primera hora, hemos puesto un abono joven, vamos a sacar una aplicación para el uso compartido del vehículo, estamos haciendo obras en los tramos entre Las Chumberas y Guamasa, ¿no? Con obras que ya están concluidas, algunas de ellas, y otras proyectándose o que se van a empezar en pocas semanas, como es la mejora del enlace entre Coromoto y San Benito, ¿no? Estamos proyectando hacer un tercer carril hasta Guamasa. Hemos puesto encima de la mesa medidas para cambiar el patrón de movilidad. El otro día salía en la prensa cómo vamos a gastar €500,000 para dotar más al Hospital del Norte, para que la gente no se tenga que desplazar del norte, del hospital, del norte al hospital universitario, y que las pruebas diagnósticas o a través de telemedicina o las extracciones se hagan en los centros del norte de la isla.
hemos insistido en la necesidad de que la universidad tome cartas en el asunto y modifique horarios o cambie algunos elementos importantes de su movilidad para reducir también las colas, ¿no? Todo eso lo hemos hecho nosotros, Cabildo. Hay medidas que han funcionado mejor, otras que están en tránsito, pero eso lo hemos hecho el Cabildo, ¿no? Ya que ha hecho usted referencia a las obras en la autopista, en la TF5, hace meses se frenaron las obras de la Rotonda de la Victoria. Hay novedades para reanudar la obra. Vamos a ver, se está preguntando por el norte de Tenerife también, que me parece oportuno. Ahí tuvimos un problema con el proyecto y contratista, que al final hemos terminado resolviendo el contrato, y ahora estamos ya terminando la redacción de los proyectos de no solo de la Rotonda de la Victoria, sino otra que hay en Santa Úrsula, dos que hay en Santa Úrsula, que se van a acometer y que vamos a licitar a principios de año. Y aparte, también de aquí a final de año vamos a licitar asfaltado de la carretera, de toda la carretera de entre La Matanza y Santa Úrsula. Y Santa Úrsula, de acuerdo. Yanira Pérez, aprovechando que se está hablando de la TF5, claro, es otro asunto que despierta muchísimo el interés. Bien, hoy se presentaron, nos quedan 5 minutos de programa, ¿eh? Hoy se presentaron obras de... ¿Hay más preguntas del puerto? ¿El muelle? Si llegan las preguntas sobre el muelle, vale. le hago la pregunta sobre el muelle. Yo tengo todavía 2 preguntas sobre el muelle que no he formulado, pero si yo le estoy dando protagonismo a los oyentes, pero como hemos abierto el abanico y los oyentes... me parece bien, además que usted ha dicho, es que el puerto es la llave del norte, o sea, y entonces la gente pues ha dicho, bueno, pues voy a preguntar también por el norte, que me parece legítimo y me parece oportuno que se hable desde el puerto. Que sí. Me parece muy bien. Hoy se presentaron obras de asfaltado en la TF5, ¿no? Y ha dicho con rueda de prensa en el Sausal, si no tengo mala memoria. Bien, habla usted de buena sintonía con el alcalde del Puerto de la Cruz. Yanira dice, bueno, pues a esa rueda de prensa faltaron los alcaldes de Los Realejos y del Puerto de la Cruz. ¿Es cierto que hay buena sintonía, presidente? Yo no sé por qué no vino, pero le pregunten a él. Yo no controlo su agenda, y bastante hago con controlar la mía, que a veces no la tengo muy controlada. Yo lo que sé es que cuando tenemos una obra que hace el Cabildo en el Puerto de la Cruz, él siempre aparece. No sé por qué no vino hoy, pero yo no creo que haya ningún problema. Habrá tenido algún problema de agenda, ¿no? Algún problema de agenda que no también, lo sé, pero que también la tiene el presidente de vez en cuando. Que le pregunten a él. Sí, pero ya le ha preguntado usted aquí. Porque sí, pero yo no lo sé por qué no vino. No creo que haya razones políticas. Como digo, cada vez que... Y son muchas las obras que hace el Cabildo en el puerto. Bueno, casi todo lo que se mueve en el puerto, algo tiene que ver el Cabildo, ¿no? Y en cada vez que hacemos alguna cosa tal, obviamente él participa, lo invitamos y está. Bien, para terminar el programa, echemos un repaso a las cuestiones más importantes, más relevantes. Para resumir, ¿de acuerdo? La ciudad del Puerto de la Cruz va a tener obras, palas, ejecución de un proyecto tan importante como este antes del 2019. Mi objetivo es que sí lo tenga. Pero vuelvo a repetir que no todo depende de mí, ni del Cabildo. Depende, como digo, de costas también. Y no es echar balones fuera. Es simplemente... tener en cuenta el contexto en el que está, pero mi objetivo es tener obra antes de que termine el mandato. ¿El presupuesto total de esta obra se puede cuantificar a esta hora de la tarde? 127 millones de euros. 127 millones de euros. ¿Recuerda usted esa frase que yo sí tengo por lo menos anotada? Este es el puerto que necesita el Puerto de la Cruz y no hay alternativa. Eso es lo que han querido las fuerzas políticas del Cabildo y no solo yo, porque yo también lo respaldo. Y el presidente del Cabildo también. El presidente, las fuerzas políticas del Cabildo y las fuerzas políticas del Ayuntamiento, por unanimidad. ¿Caben más alegaciones? Hay una información pública y efectivamente ahí que estará abierta alegaciones. Son 30 días desde que se publica en el boletín. La funcionalidad del puerto, de ese muelle, pesquero, los grandes cruceros, buques hasta 80 metros, grandes cruceros, si entendemos como el Queen Mary o buques pues de cruceros de más de 80 metros, no caben en el muelle, y si caben buques de menos de 80 metros, entre los cuales está pequeños cruceros de lujo, está también barcos de conexión ferries, pequeños ferries o ferries de conexión entre islas, tiene dársena pesquera y pequeños barcos turísticos y embarcaciones deportivas.
la sintonía con el alcalde. Ha dicho usted que es plena, total, pero que sí es verdad que le sorprendió negativamente esa respuesta del alcalde. Eso no implica que tengan ustedes el contacto directo. La relación es muy cordial y prácticamente ¿Y han hablado cotidiana. ustedes de ese tema? Sí, él habló conmigo del tema y bueno, me dio una explicación y que no voy a dar y ya está. ¿Satisfecho con la explicación que le dio el alcalde? Sí, vuelvo a decir que el trabajo se hace todos los días y todos los días hay que avanzar centímetros, metros o kilómetros, ¿no? Mirando para adelante. En definitiva, cuando se consiga el muelle del Puerto de la Cruz, ¿esto será el éxito de un trabajo en equipo? Es el éxito de toda la sociedad del Puerto de la Cruz. El éxito de la sociedad del Puerto de la Cruz. Sí, yo creo que sí. De acuerdo. Pues hasta aquí este programa especial informativo que hemos mantenido en directo. Comenzamos a las 7 menos cuarto de la tarde, con la presencia del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso. Don Carlos, que los periodistas a veces somos muy torpes. ¿Se nos queda algo en el tintero? Ayúdenos usted. ¿Qué quiere saber? Lo que sea menester para que los ciudadanos del Puerto de la Cruz y los oyentes de Gente Radio estén perfectamente informados. Yo lo que veo, vamos a ver, las preguntas casi todas no son preguntas nuevas, todas estas preguntas que han hecho. ¿Esperaba usted alguna pregunta nueva? No, pero que debo decir que hay respuestas nuevas. No, tampoco. Yo creo que son las mismas que hemos dado recurrentemente, ¿no? Hemos confirmado algunos plazos, ¿no? Pero básicamente la información, en mi opinión, es la que está aquí, ¿no? Desde hace tiempo. Si tú ves el grupo del muelle del puerto, que creé yo hace 1 año y medio, me parece, todos esos contenidos básicamente están. Además hay gente que se ha dedicado, que está bien, a poner un post con toda la información que se ha ido poniendo, ¿no? Y prácticamente todas las preguntas se han hecho con las mismas respuestas, prácticamente, ¿no? Salvo el retraso en los plazos y alguna concreción de estos últimos procedimientos como van, ¿no? Pero lo que sí es interesante este programa es para generar confianza. Bien. Para que la gente vea que se sigue trabajando, que esto no está olvidado, que hay un esfuerzo importante, que hay dificultades, que las dificultades hay que vencerlas, que se está en eso, que estamos trabajando coordinadamente, para generar confianza en una sociedad que naturalmente está muy descreída con esto y otros proyectos por lo que comentábamos antes, pues porque ha pasado mucho tiempo en muchos de ellos, porque ha habido una crisis importante con ausencia de inversión, por muchas razones que ha generado pues ese descrédito, ¿no? del proyecto y lo que hay que intentar en esta fase es seguir trabajando por un lado para sacar adelante, quitando los obstáculos y generar confianza. Y este programa, más allá, en mi opinión, de dar información nueva, el objetivo... ¿Ha generado confianza? No lo sé, eso ya es ahora los oyentes lo que tienen que decir, pero mi objetivo sobre todo era generar confianza y decir la verdad. Y decir la verdad. Desde el minuto 1. Pues gracias, presidente, por estar en los estudios centrales de Gente Radio. Gracias a los oyentes de Gente Radio a través de la emisora, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales por haber participado, por haber preguntado también por el norte de Tenerife, que es importante, ya que el presidente lo ha dicho, ¿no? No se entiende el norte de Tenerife sin el Puerto de la Cruz, pero yo voy más allá. No se entiende el Puerto de la Cruz sin el norte de Tenerife, porque es que es así. O sea, yo me empeño todas las mañanas aquí, desde esta radio humilde, pero que somos líderes en el norte de Tenerife, en decir que el puerto es el motor económico del norte de Tenerife, que es algo que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, pero también hay que pensar que el puerto tiene que mirar para el valle y tiene que mirar para el norte, porque no se entiende el futuro del puerto sin el norte. Y el puerto está yendo bien turísticamente, ¿no? Tiene a día de hoy el 87% de ocupación. Efectivamente, con incremento de los precios, con una apuesta importante de los hoteleros por la renovación, con obras que se han hecho en estos años, con también la redefinición del modelo turístico a través del Consorcio de Turismo de Tenerife. Todo eso se ha hecho con participación también del Ayuntamiento a través de las acciones de promoción. O sea, el puerto está yendo bien también, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer, sobre todo, como digo, es generar confianza. Porque con la confianza es como las cosas salen adelante. Y mire, yo vengo de una familia de comerciantes y siempre tienes que hablar bien del producto, porque si no, no vende. Yo vengo de una familia de pescadores y cuando mi padre cogía el pescado decía, el mejor pescado, el que trae periquí. Pues dicho queda. Al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Sigan escuchando Gente Radio. Hasta mañana.